dentro de lo que son las lesiones traumáticas básicas, todo lo que es el capítulo de la generalidad de las fracturas. Hoy, la semana que viene, vamos a hablar específicamente de lo que son las fracturas expuestas. Y con Andrea van a trabajar los esguinces y las lesiones ligamentarias, por supuesto, y también van a ver las luxaciones, ¿sí? Las lesiones traumáticas, ¿sí? Todo lo que es específicamente las luxaciones o la enfermedad luxante de cadera, etcétera, ese tipo de patología, la vamos a ver en el próximo cuatrimestre cuando toquemos el tema de las fracturas de las luxaciones pediátricas. Nosotros vamos a ver en general ahora todo lo que es fracturas relacionadas con el adulto. Todas las fracturas de los niños específicas las vamos a ver también en la iniciativa pediátrica del cuatrimestre que viene. Muchas de las cosas estaban articuladas para ser dadas todas juntas cuando dábamos en patología clínica como una sola materia. Pero ahora no, ahora vamos a trabajar solamente en lo que son las lesiones traumáticas del adulto. Todo lo que es de niños lo vamos a ver. ¿Estamos? Bien. Hoy vamos a ver, dentro de las lesiones traumáticas, la fractura. Pero vamos a ver la parte general de las fracturas. No vamos a ver específicamente cada una de las fracturas del cuerpo. Eso lo vamos a ver en el próximo módulo, que va a ser después del primer parcial. A ver si puede. Bueno. ¿Cómo será que funciona esto? A ver si. Voy a sacar esto de acá. Bueno. Por definición, una fractura se entiende como una solución de continuidad de un hueso. La palabra solución no es solucionar algo, ¿sí? Dentro de la terminología, digamos, de las ciencias de la salud, solución quiere decir algo que se rompió, ¿sí? Entonces, en este caso, es una solución de continuidad de un hueso, donde se rompe la continuidad de una estructura ósea, ¿sí? Bien. De acuerdo a cómo o a cuál sea la causa que genere básicamente esta fractura, así. Las vamos a dividir de acuerdo a varias cuestiones. En primer lugar, vamos a ver. Acá hay otra ficha, ¿no? Vamos a plantear cuál es el origen de esta fractura. Lo más común es que nosotros tengamos lo que nosotros llamamos una fractura traumática o fractura verdadera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es una fractura generada por un hecho traumático francamente visible o manifiesto. ¿Sí? Algo que generó un trauma que provocó esta fractura. Pero también existen otras fracturas que se generan sin ningún tipo de traumatismo. Y estas se denominan fracturas espontáneas. Para que exista una fractura espontánea, algo tiene que estar pasando. Nadie va caminando por la vida y se fractura una tibia o un fémur porque sí. Entonces, dentro de estas fracturas espontáneas, podemos encontrar lo que se llaman fracturas patológicas. Esto quiere decir que es un hueso enfermo. Patológico quiere decir enfermo. Es un hueso al cual le sucede algo. Dentro de estas cuestiones que le pueden suceder a esta estructura ósea, podemos encontrar una de las causas más frecuentes, que es la osteopenia o la
osteoporosis, ¿sí? Que son las causas más comunes de fracturas con estas características. Y también otra fractura que se denomina por fatiga, por estrés, o por sobrecarga o por sobreuso, que son las fracturas que hoy, ¿sí?, vemos muchas veces en algunos deportistas o en algunos deportistas que hacen grandes esfuerzos físicos, como pueden ser aquellas que se denominan ultra trail, donde corren 200, 250 kilómetros dentro de 24, 48, 72 horas, en el cual el hueso tiene un límite de carga en el cual a este hueso se le supera la capacidad de poder cargar. Antiguamente, a esta fractura por fatiga se la llamaban fractura del soldado. Lo van a encontrar quizá en algunos libros, a esta fractura del soldado, porque antiguamente, ustedes saben que los ejércitos se dividen en diferentes sectores o armas que se llaman, ¿sí? Dentro de estas armas está la caballería, que son los que supuestamente iban a caballo, que después se transformaron en los tanques blindados, los artilleros, que son los que manejaban determinado tipo de armamento, y los infantes. Los infantes eran los que iban a pie. Estas grandes marchas de infantería, ¿sí?, donde caminaban y caminaban y caminaban, cargados con mochilas, con radios, con todo el armamento, les generaba, por eso esto de la fractura del soldado, estas grandes marchas generaban una fatiga o un estrés óseo que terminaba generando fracturas, ¿sí? Estas fracturas son las que hoy vemos en las fracturas de deportistas, ¿sí? Las fracturas por estrés del deporte. Pero si en algunos libros lo ven, porque en los libros viejos del Ramos Berti, habla de la fractura del soldado. Y ustedes no van a saber por qué, es por esto. Bien. Eso hoy por hoy ya prácticamente no existe. O sea, hacen marchas, pero ya no son esas marchas que se hacían antes. Entonces, vamos a encontrar que muchas veces un deportista presenta mucho dolor, quizás sigue realizando la actividad, pero con mucho dolor, y si lo estudiamos, nos vamos a encontrar con una lesión a nivel de la radiografía, donde quizás no es una fractura enorme, desplazada, como podemos ver en algún hecho traumático, sino que es una fractura lineal, incompleta, y que no siempre se ve claramente de inicio. Esas son las fracturas por estrés, sobreuso o sobrecarga. ¿Está? ¿Entendido eso? Bien. A las fracturas también las vamos a clasificar de acuerdo a su mecanismo de producción. Dentro de su mecanismo de producción vamos a tener aquellas que se generan por mecanismos directos, esto es, la fractura se genera en la zona del trauma. Viene, como ustedes ven ahí, el jugador de fútbol pega un planchazo sobre la región distal de la tibia y genera la fractura en ese lugar. ¿Está? Mecanismo directo. Zona del trauma. Viene un auto, choca a un conductor de una moto sobre el fémur, fractura del fémur en ese lugar. Eso es un mecanismo directo. Y después tenemos los mecanismos que son indirectos, ¿sí? Distal al lugar del trauma. Como puede ser, por ejemplo, un paciente, una persona que se cae, que apoya su mano en la extensión y hace una fractura del húmero distal, ¿sí? ¿Entienden el mecanismo? El mecanismo se genera, la lesión se genera en otro lugar que no es la zona del trauma. Lo mismo puede suceder en una... Sí, buen día, pase. Lo mismo puede suceder, creo que se quedan algunas sillas por allá. Puede suceder, por ejemplo, en un deporte de choque, donde quizá se bloquea la movilidad del tobillo, se genera un mecanismo de torsión y se genera una fractura por encima de la tibia distal
al lugar donde fue el trauma. ¿Está? Esos son los dos mecanismos que nosotros podemos encontrar en relación a estas fracturas. También dentro de su clasificación, las vamos a clasificar por su extensión. Por su extensión nos vamos a referir a cuánto en espacio van a ocupar dentro del hueso. Y tenemos aquellas que son completas, o sea, que afectan una cortical, ¿sí? Toda la esponjosa y la cortical del otro lado, o sea, una fractura completa, va de un lado hacia el otro. Y podemos tener también fracturas que se denominan incompletas, o sea, que solo afectan a una sola de las corticales de este hueso, que es lo que la gente denomina, que no es un término correcto, por eso se lo pongo entre comillas, viene y dice, no, porque tiene una fisura en el hueso. Ese es un término que se utiliza vulgarmente para referirnos a que es una fractura incompleta. ¿Está? Y también existe, se las voy a mencionar y nada más, ya vamos a hablar de eso más adelante, de lo que son las fracturas en tallo verde de los niños. Las fracturas en tallo verde se refieren ni más ni menos que a una lesión similar a la que nosotros generamos cuando agarramos una rama de un árbol verde y pretendemos quebrarla. ¿Qué pasa? La doblamos, la queremos cortar. ¿Se corta? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué no se corta la rama? ¿Qué tiene la rama? La doblan y la doblan y la doblan. Tiene que quebrar y no se llega. ¿Por qué no se llega? Porque se fractura dentro de la cortical. Se rompe adentro la rama. ¿Y afuera qué pasa? ¿Qué tiene la rama afuera? Sí, unida, ¿no? ¿Cómo? Sí, unida afuera. Sí, por fuera. Sí, ¿por qué? Por la cortical, ¿no? En el caso de la rama, porque tiene toda una estructura fibrosa exterior que es verde y no se rompe. En el caso del hueso del niño, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? No, el cartílago de crecimiento están las puntas. Están las zonas metáfiso epifisarias. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la funda del hueso del niño? El periósteo. ¿Cómo es el periósteo del niño? A diferencia del adulto. Sumamente grueso. ¿Sí? Sumamente grueso y con colágeno. Por lo tanto, lo quiero romper, rompo el hueso de adentro y el periósteo me sostiene plenamente la estabilidad del hueso. Como la rama verde. Por eso es que caen a una guardia con un antebrazo completamente abananado, y ustedes dicen, a ver, una fractura de antebrazo de los dos huesos, y se estaría moviendo, tendría una movilidad normal el foco de fractura. El del niño no, se encuentra completamente abananado, el antebrazo es toda una banana así, y ellos vienen como que nada. ¿Por qué? Porque el periósteo está sosteniendo a esa fractura. ¿Está? Eso es una fractura en tallo verde. La vamos a retomar el cuatrimestre que viene. Bien. Las fracturas también se van a clasificar de acuerdo a su trazo. Y dentro del trazo de fractura que podemos encontrar diferentes trazos de fractura. Estos son algunos de los más básicos. Transversales, lineales, oblicuos cortos, oblicuos largos, que no está acá, oblicua desplazada o descompuesta, como también la llaman los españoles, compuesta cuando no está desplazada, descompuesta cuando está desplazada, esa terminología bien española. Espiroidea, cuando se generan por mecanismos de torsión, la que se puede generar en tallo verde, y las conminutas, que son aquellas que presentan muchos fragmentos, que pueden ser llamadas conminutas cuando los fragmentos son muy chiquitos, y multifragmentarias cuando los fragmentos son más grandes. ¿Sí? También la podemos clasificar a las fracturas de acuerdo a la relación que tenga el foco de la fractura con el exterior. Cuando una fractura, un foco fracturable, no toma contacto con el exterior, o sea, la piel y los elementos estructurales se mantienen sanos, estamos hablando de una fractura cerrada. ¿Sí? Cuando esta fractura
lesiona las partes blandas y toma contacto con el exterior, estamos hablando de una fractura abierta o fractura expuesta. De eso vamos a hablar la semana que viene específicamente. Una fractura expuesta es una situación mucho más compleja que una fractura cerrada, porque ya estamos hablando que las estructuras internas están tomando contacto con el exterior, con lo cual esto implica que ya tenemos problemas de contaminación, ¿sí? Bacteriana fundamentalmente, con el exterior, y que además se pueden crear algunas otras complicaciones, ¿sí? Como infecciones severas, situaciones de pérdida de sangre abundante, pérdida de masa muscular, pérdida de masa ósea, etc. También los vamos a clasificar de acuerdo a su localización. Nosotros para estudiar un hueso, en este caso un hueso largo, vamos a tener que tener en cuenta que tenemos una diáfisis, que es el medio, dos epífisis, ¿sí? Que son las que van a conformar las estructuras articulares, ¿sí? En este caso es un número, y tenemos entonces acá arriba, ¿sí? La articulación del hombro, la articulación del codo, y además tenemos las metáfisis o regiones metafisarias. En los niños, en las metáfisis o regiones metafisarias, vamos a encontrar a los núcleos de osificación, que nosotros nombramos como cartílago del crecimiento, que se encuentran en la unión metáfiso-epifisal. En los adultos, en este caso, no. Entonces, vamos a tener que las fracturas pueden ser epifisarias, o sea, de ambas epífisis, y dentro de estas fracturas que se encuentran en las epífisis, podemos tener fracturas que puedan ser intraarticulares, o sea, que comprometan a la articulación vecina, o extraarticulares. No todas las fracturas epifisarias involucran a la articulación. Pueden ser epifisarias sin afectar a la articulación. Entonces llamamos fracturas epifisarias, intraarticulares y extraarticulares. ¿Me entienden eso? Bien. Toda esa información es importante porque después nos va a servir para que nosotros podamos también definir en el tratamiento de estas fracturas intra o extraarticulares cuáles son las condiciones para definir cuál es una fractura quirúrgica y cuál no. Bien. Después tenemos las fracturas metafisarias, ¿sí? Que son las que ocurren dentro de lo que son las zonas denominadas del cuello óseo. En este caso, las fracturas metafisarias son fracturas que son muy relevantes, como les dije hoy, en los chicos. En los adultos, una fractura metafisaria se trata exactamente igual que una epifisaria extraarticular. Y luego, la región de la diáfisis, que es el cuerpo y la estructura del hueso, ¿sí? Que es donde vamos a encontrar quizá la gran mayoría de las fracturas de todo el cuerpo. La mayoría se encuentran en las regiones diafisarias. Tenemos que tener en cuenta que las regiones epifisarias suelen tener médula ósea activa, ¿sí? Médula ósea activa, médula ósea con mucho más hueso esponjoso, y las diáfisis tienen más hueso de tipo cortical o médula ósea que se denomina amarilla o blanca. Bien. También las vamos a clasificar a las fracturas de acuerdo a la estabilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Acá se nos empieza a armar el lío. Una fractura estable es aquella fractura que se genera por un hecho traumático y permanece alineada en su eje. ¿Sí? Por ejemplo, esta. Se generó una fractura, pero quedó estable. Estable en su sitio, quiere decir. Una fractura inestable es aquella que pierde su alineación y se encuentra desplazada, como la de arriba. Ahora, la fractura estable
no va a necesitar que yo haga ninguna maniobra para volverla a su lugar, porque ya está en su lugar. Pero la fractura desplazada, ahí vamos a tener que las vamos a poder dividir en reductibles o irreductibles. O sea, de acuerdo a su reductibilidad, yo tengo una fractura desplazada y digo, esta fractura desplazada realizo una maniobra y la coloco en su lugar. ¿Sí? ¿Me siguen? La coloco en su lugar. Si se queda en su lugar, o sea, si vuelve a su lugar, es reductible. Si se queda en ese lugar, es reductible y estable. ¿Me siguen? La gran mayoría de las fracturas desplazadas que son reductibles son mías. Ahora, esta fractura es irreductible, ¿por qué? Un paciente tiene una fractura, tibia, por dar un ejemplo, una fractura de pierna. Yo realizo la maniobra, intento realizar la maniobra. O sea, no es que hago la maniobra de reducción y se me vuelve a desplazar. No logro realizar la maniobra de reducción. Entonces, ¿qué podría estar pasando allá adentro que hace de que yo al realizar la maniobra no la pueda hacer porque hay algo que no deja que ese hueso vuelva al lugar? En ese caso, muchas veces tenemos interposición de partes blandas, ¿sí? Entonces yo quiero realizar la maniobra y no puedo. Entonces, en ese caso puede haber masa muscular interpuesta, puede haber algún paquete musculonervioso interpuesto. Entonces, en ese caso, esa fractura es desplazada, inestable e irreductible, voy a necesitar un tratamiento quirúrgico a foco o a cielo abierto, como se llama, tengo que intervenirla para poder sacar lo que está adentro, correrlo y poder ponerlo en su lugar de vuelta. Entonces, eso es una fractura irreductible. ¿Me entendieron? ¿Seguro? ¿No lo explico vuelta? Bien. Las fracturas reductibles, ¿sí? ¿Ven cómo se ve ahí? Uno lo puede realizar a través de una maniobra exterior. Eso se denomina maniobra extemporánea, una maniobra que se hace desde afuera. Yo tengo un paciente bajo sedación anestésica, realizo una maniobra de tracción y vuelvo a colocar el hueso en su lugar. Si esto no lo puedo realizar, yo tengo que realizar un acto quirúrgico para poder realizar la reducción, ¿sí? Porque tengo partes blandas interpuestas. Ya sea mediante maniobra de tracción o cobertura. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de una fractura? El diagnóstico de una fractura lo voy a hacer primero desde el punto de vista clínico, voy a observar qué es lo que estoy viendo mediante la inspección, ¿sí? Mediante la situación clínica que yo esté observando, como por ejemplo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tiene ese paciente? ¿Dónde tiene la fractura? ¿A dónde? El peroné solo no te va a generar un desplazamiento, porque el peroné solo te va a generar algo de dolor, nunca va a generar inestabilidad ni rotación de la pierna. La fractura tiene que ser específicamente de la tibia, que es el hueso de carga, y a veces de los dos. En general, cuando se produce una fractura solamente del peroné, el peroné tiene importancia como fractura dentro de los 10 centímetros aproximados de la rodilla. Después que se fracture en cualquier otro lado, no va a cumplir ningún tipo de función más que doler y molestar. ¿Sí? Esa es la única función que tiene el peroné. Mortaja a nivel de la mortaja del tobillo. O sea, no se va a desplazar y si se desplaza tampoco tiene ninguna importancia. O sea, de la punta del distal del peroné hasta 10 centímetros hacia arriba, esa es la única importancia, digamos, que tiene el peroné. Yo tengo que resolverlo, incluso hasta de manera quirúrgica, muchas veces,
es esto, porque forma parte de la estabilidad del tobillo. Después si selecciono en cualquier otro lado, de hecho el peroné es un hueso que se utiliza de hueso de repuesto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo necesito reconstruir un maxilar, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que hubo una lesión traumática o alguna cuestión oncológica que haya tenido el paciente que resecarse un maxilar. ¿Sí? Hay una parte que tiene el peroné, a nivel central fundamentalmente, donde tiene el ingreso de un pequeño paquete vasculonervioso. Entonces, ese tramo de peroné se puede resecar junto con su paquete vasculonervioso, ¿sí? Y utilizarse como un injerto óseo vascularizado, que se llama, ¿sí? Yo reseco 15 centímetros de peroné, los traigo a colocar acá en el maxilar y le hago una anastomosis a la arteria y a la vena, y tengo un repuesto de hueso, para decírselo de una manera burda que lo puedan entender, para reconstruir, por ejemplo, un maxilar. ¿Y qué le pasa a ese paciente de esa pierna? Nada, porque la carga axial se hace sobre la tibia. Y si yo mantengo estos 10 centímetros que necesita, que brinda el peroné, la estabilidad del tobillo, ya está, el resto lo puedo usar para lo que quiero. ¿Lo entienden? Bien. Entonces una fractura diafisaria del peroné, solamente del peroné, o sea, más arriba de la mordaja del tobillo, ahí queda, se consolida el solo. En cambio, si se fractura solamente la tibia sí se puede desplazar. A veces el peroné, si no se lesionó, suele ejercer la función de tutor y sostiene alineado, pero no debería poder cargar peso porque el peroné no va a soportar el peso del tutor. Porque la carga axial la hace la tibia. ¿Lo entienden eso? ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, lo que tiene este señor es una fractura completa de tibia y de peroné, por eso está desplazado. Una fractura de pierna completa y desplazada. ¿Sí? Rotada. Esa es la clínica. Fíjense que está rotada, acortada y con un lugar que tiene una supuesta movilidad que no debería tener, porque está angulado. Está angulado. ¿Sí? Bien. Y después el diagnóstico radiológico, que lo vamos a hacer a través de una radiografía. Cuando yo solicito una radiografía de, por ejemplo, en este caso del antebrazo, estoy viendo la articulación de la muñeca y la articulación del tobillo y la doble fractura. En este caso estoy viendo solo la articulación del tobillo y no estoy viendo la articulación de la rodilla. ¿Está bien o está mal que yo no vea la articulación de la rodilla? Está mal. Yo tengo una fractura. De la diáfisis siempre debo observar claramente que las articulaciones distales y proximales estén visibles para los cansadas. Porque muchas veces una fractura de la diáfisis, por ejemplo en el antebrazo, nos puede generar una fractura o una luxación de la cúpula del radio y no lo estaríamos viendo. Entonces siempre que tenemos una radiografía que enfoque un tramo óseo, siempre debemos tener visión de la articulación distal y de la articulación proximal. Siempre. No la hizo el radiólogo, que la repita, porque necesitamos verlo. Bien. ¿Cómo se realiza el diagnóstico clínico de esta fractura? Además de esto que hablábamos hoy, de esta imagen del paciente con el miembro inferior rotado. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que una fractura tiene dolor, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con que el paciente muestra dolor en su cara, muestra dolor cuando lo palpamos, muestra dolor cuando lo movilizamos, ¿sí? Cuando no nos va a decir un montón de cosas lindas si queremos tocarlo, por supuesto, ¿no? Se va a acordar de la madre, de la hermana, de toda la familia. Bien. El dolor es constante a nivel de la fractura. Siempre que yo intento movilizarlo, el dolor aumenta, obviamente. ¿Sí? Pueden aparecer procesos inflamatorios como un gran edema, puede aparecer una equimosis, que es esto que se ve acá. ¿Sí? Eso es una equimosis, no es un hematoma. Un hematoma es una colección de sangre. ¿Sí? El hematoma es una colección de sangre.
Una equimosis es la piel infiltrada por la sangre. ¿Sí? Es cuando se tiñe. El hematoma es la colección de sangre. El famoso chichón, que se nos hace en la cabeza que nos golpeamos, ese bulto grande, maldito, eso es un hematoma. Una colección de sangre adentro. ¿Sí? La mancha, esa se llama equimosis. ¿Sí? Estas equimosis y estos hematomas, además de tener un valor predictivo para poder evaluar cuánta sangre o cuánto se lesionó, cuánta lesión capilar hay, tiene también un valor desde el punto de vista de la medicina legal muy importante. ¿Sí? Porque quizá viene una persona y dice, no, porque a mí me chocaron a la esquina y me quedó una denuncia tardía, digamos, me quedó esta lesión que yo tengo acá, y resulta que ese hematoma uno lo ve, y por el color que tiene, esto no tiene más de 24 horas. No, esto fue la semana pasada. ¿Cómo sé yo que lo están mintiendo? ¿Por qué? ¿Por qué sé yo que ese hematoma no tiene una semana? Por la coloración. ¿Cómo es la coloración? La evolución del hematoma. Primero, ¿cómo es? Rojo, azulado, violeta. Después empieza a derivar hacia los azules amarillentos hasta que termina en los verdes. ¿Y a qué se debe ese color? ¿Por qué es eso? Por la degradación de la hemoglobina. Entonces, desde el punto de vista médico-legal, es muy importante la coloración que presentan estas lesiones traumáticas estos hematomas. ¿Sí? También desde el punto de vista legal, es muy importante esto, porque no es lo mismo, en el caso de que hubiera una persona fallecida con un evento traumático, no es lo mismo lo que nosotros consideramos como equimosis, ¿sí? Que lo que se llaman lividesis. ¿Sí? Muchas veces, cuando, sobre todo dentro de la medicina forense, cuando se están localizando, se localiza un cuerpo, sin vida, por supuesto, y se lanza la investigación a ver qué sucedió con esta persona que encontraron fallecida, van a encontrar, quizás fue un evento traumático o violento, la presencia de equimosis. Pero acá hay que hacer una diferenciación en este cuerpo. Si es una equimosis, la equimosis es una lesión que se genera en un cuerpo vivo. ¿Sí? Muchas veces cuando encontramos un cuerpo, vamos a encontrar otra cosa que se llama lividesis, que parece de equimosis, como si lo hubieran golpeado. Pero en realidad es la acumulación de sangre o de fibra en determinados lugares cardiacos. Y la manera de saber si es una cosa u otra, porque uno es un proceso vivo y el otro es un proceso conforme, lo que hacen los médicos forenses es analizar la incisión, abrir y con agua lavar. Si lavan y el color se mantiene, es una situación que se generó en vida, es una equimosis. Si lavan y eso se va, es una lividez, es una reacción conjunta. Eso es muy importante, esto de la coloración de los hematomas, y en el caso de las personas que son encontradas en lucha, con traumáticos, para poder generar esta diferencia sobre qué es lo que pasó. ¿Sí? Los médicos forenses dicen que los cuerpos hablan, y realmente hablan. Porque cada cosa que uno encuentra tiene una razón de ser. ¿Sí? Bien, volviendo a la medicina de los vivos, volvemos a cómo seguimos realizando el diagnóstico clínico de nuestro paciente. Bien. Otra cosa u otra situación que vamos a encontrar en esta fractura, además del dolor, de los hematomas y de la equimosis, o del proceso inflamatorio y el edema, nos vamos a encontrar también con una deformidad a nivel regional. ¿Sí? Nos vamos a encontrar, como decíamos, con este paciente, con una deformidad a nivel de su pierna, o en este paciente, ¿sí? Con una tremenda luxofractura de tobillo, ¿sí? Con una gran deformidad que es más que evidente. ¿Sí?
Y va a depender, por supuesto, del grado de desplazamiento que tenga esta lesión. Las que no son desplazadas generalmente no generan grandes deformidades, pero las que están desplazadas sí generan deformidades importantes. Bien. Otra cosa que vamos a encontrar es una movilidad anormal, ¿sí? Esto es, el foco de la fractura, normalmente que se mueve la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. Si yo tengo algo en el medio que se está moviendo es porque hay algo que está roto. O sea, una tibia, una fractura diafisaria, yo realizo una maniobra de movilidad y ese foco fracturario se mueve, ¿sí? O el paciente mismo les va a decir que siente un ruido cuando quiere elevar el miembro inferior. Y esta movilidad normal va a generar ese ruido que se llama crepitación ósea, ¿sí? ¿Cómo se realiza el otro diagnóstico? Hacemos el clínico, vamos al radiológico. El diagnóstico radiológico se va a hacer mediante las técnicas de radiografías, ¿sí? De rayos X. ¿Quién lo descubrió? No. ¿Quién descubrió los rayos X? Marie Curie, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Saben quién fue Marie Curie? La única mujer en el mundo que tuvo 2 premios Nobel, uno en física y otro en química. Búsquenla y vean quién es y cómo se murió. ¿De qué se murió? ¿De qué se murió? Por la radiación. Se murió por el exceso de rayos X y una leucemia, de una plasia medular severa, porque ella no sabía que estaba trabajando con algo que era absolutamente dañino, ¿sí? Hasta el día de hoy hay un museo en París donde se encuentran todas las cosas con las que trabajó Marie Curie. Se encuentran todas bajo vidrios absolutamente limitados, ¿sí? Y con plomo para que no se pierda, para que no pueda todo lo que se tenía, está todo con radiación, todo tiene radiación. Entonces, si eso queda expuesto, va a emitir toda esa radiación que tiene. Todo eso está bajo vidrio emplomado, se puede ver, ¿sí? Pero está todo totalmente limitado. De hecho, cuando han tenido que trabajar con todos sus elementos, con cosas que ella usaba, las personas que lo utilizan se colocan trajes cubiertos plomados, ¿sí? Para poder trabajar con eso. Bien. Bien. Las radiografías entonces se solicitan. Tenemos un paciente con un hecho traumático, vamos a realizar la radiografía. ¿Cómo la vamos a realizar? Vamos a primero identificar el lugar donde nosotros supuestamente creemos que tiene la lesión, o hay evidencia de que hay una lesión, y vamos a solicitar una radiografía de frente y una radiografía de perfil, ¿sí? Tomando las articulaciones distales y proximales a la lesión también. Esta radiografía nos va a dejar en evidencia algunas cosas. Primero, la presencia de una fractura. Segundo, qué tipo de fractura es, completa, incompleta. Tercero, la localización, ¿dónde se encuentra? En la diáfisis, en la epífisis, en la metáfisis. ¿Sí? Y también nos va a indicar, o vamos a estar viendo, quizás lo que ya sospechábamos. Es una fractura que se encuentra donde está la sangre. ¿Okay? Bien. Como les decía hoy, esta radiografía, como ustedes ven ahí, en ese fémur que se encuentra ahí, debemos incluir la articulación proximal y la articulación distal. Siempre. Y otro punto importante es que en los chicos no tenemos que confundir la fractura con las epífisis o núcleos de osificación, cartílago de crecimiento del chico. Esto es una fractura en tallo verde o fractura en rodete que se encuentra aquí por debajo, que no es tan fácil de ver. Ahí está la fractura, una fractura en rodete que se llama. Bien.
Vamos a tener también a disposición otros métodos de imágenes que antes no teníamos, que ahora sí, como son las tomografías, ¿sí? Las tomografías nos pueden brindar varios cortes, fíjense, esa lesión de clasificación ahí, fíjense esto, la parte de arriba, una tomografía con reconstrucción en 3D, fíjense toda la información que me brinda, fíjense lo que es este platillo tibial, desecho literal. También vamos a tener imágenes de resonancia, en este caso tenemos acuñamientos vertebrales múltiples, ¿sí? Y también acá, en esta resonancia tenemos una fractura de escafoides, que quizá de otra manera no la podríamos ver. La fractura de escafoides es una fractura que no siempre es tan evidente, ¿sí? Radiográficamente. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué complicaciones pueden tener todas estas fracturas? ¿Sí? La gran mayoría de las fracturas más habituales que estamos acostumbrados a ver, no suelen tener grandes complicaciones, es lo habitual, ¿sí? Pero cuando se complican, las complicaciones son muy complejas, ¿sí? Muy complejas. Por ejemplo, si yo tengo una fractura de fémur, el fémur es un hueso que siempre se desplaza y que dentro de su fractura va a empezar a sangrar. ¿Hasta cuánta sangre puede llegar a acumular una fractura de fémur? ¿Saben? De 20 litros en adelante. Entonces, si yo tengo un paciente que lo atropelló un auto en la esquina y está con una fractura de fémur, ese paciente va a comportarse como si estuviera fracturado. ¿Sí? Esa fractura comienza a acumular sangre. Entonces, nuestro paciente puede hacer lo que nosotros llamamos un shock hipovolémico. Hipovolémico quiere decir baja de volemia. La volemia es la cantidad de sangre que nosotros tenemos circulante por el cuerpo, ¿sí? Por nuestras venas, nuestras arterias. Esa es la volemia. Entonces, si esa sangre se acumula en un determinado lugar, ¿sí? Vamos a tener menos presencia de sangre dentro del torrente sanguíneo. Por lo tanto, nuestro paciente va a comenzar a bajar la presión, se va a comportar en hipovolemia y nos puede entrar en lo que nosotros llamamos un shock. Un shock quiere decir un paciente que pierde su nivel de conciencia por estar en una situación. En este caso, el shock se puede generar de muchas causas, el shock o choque, como también se lo denomina, en este caso por pérdida de sangre. Ese shock también puede estar causado por dolor. Eso se llama shock neurogénico. Y un shock neurogénico puede matar a un paciente, ¿sí? Cuando se genera un dolor muy intenso, ese dolor tan tremendo genera una liberación muy rápida de muchos neurotransmisores y un paciente se puede morir por dolor. Y muchas veces estamos combinando un shock hipovolémico con un shock neurogénico. Imagínense un politraumatizado, con muchas fracturas, con dolor intenso. Perdió sangre, es un shock hipovolémico. Entró el shock neurogénico por el dolor. ¿Se puede morir? Sí. Obviamente. Por eso es muy importante en la atención inicial del politraumatizado, que vamos a ver más adelante, estas cuestiones de la estabilización rápida del paciente para evitar el shock hipovolémico, el shock cardiogénico y tener una muerte. ¿Está? Y después hay otra situación que se puede dar, que es lo que se denomina un tromboembolismo pulmonar. Yo creo que lo tienen que haber dado ya en alguna de las materias. Antes se daba en semiomédica, no sé si ahora lo vieron. ¿Algo vieron de tromboembolismo pulmonar? Bien. En el caso de las fracturas, se puede generar lo que se denomina una embolia grasa. La médula ósea tiene pequeños globitos de grasa. Cuando se genera una fractura, sobre todo en un hueso grande, estos pequeños globitos de grasa, si ustedes lo ven en una fractura expuesta, van a ver sangre roja, y esa sangre va a tener
como ojitos de aceite. Vamos, práctico. ¿Has hecho una sopa alguna vez? ¿Sí? ¿Le han puesto carne de la grasa? ¿Ves que el agua está definida con unos bloquitos? O ponen agua y un poco de aceite y van a ver los hillitos en los igual. Es lo mismo. Ustedes van a ver la sangre por unos pequeños bloquitos con puntitos de aceite. Esa grasa que tiene la médula ósea es la que ingresa al torrente sanguíneo y se va al pulmón en el primer filtro, para que cuide el cerebro. Y genera lo que se llama una embolia grasa. Bien. Y eso genera un tromboembolismo pulmonar. ¿Entendido? Bien. Las fracturas también pueden tener complicaciones en el lugar donde se generan. ¿Y qué puede haber? Lesión de partes blandas, ¿sí? O sea, sin ser una fractura expuesta, podemos tener lesión de partes blandas, de desgarros musculares, desgarros de las fascias musculares. Podemos tener lesiones vasculares, ¿sí? Una punta de un hueso puede lesionar una arteria y una vena, importante. Puede lesionar un nervio, ¿sí? Una fractura de húmero es muy común, que el nervio radial, que va bordeándolo por la corredera, se pueda lesionar, es muy común que haga una cosa que se llama neuropraxia, ¿sí? Neuropraxia es cuando un nervio queda, para decirlo prácticamente, no viene atontado, con el digo que queda. Y una neurocrisis es cuando el nervio está cortado, seccionado. Esa es la diferencia. También pueden aparecer frictelas. Las frictelas son grandes ampollas inflamatorias. Son ampollas muy grandes que se generan como consecuencia del traumatismo. Las ampollas son normalmente las conocemos, las que se producen por quemadura, o las que se producen por rozamiento, por arrancamiento de la piel. En este caso, las frictelas son de tipo inflamatorias. Es un traumatismo de tobillo muy violento que uno a las 3-4 horas empieza a ver que se empiezan a inflar un montón de ampollas con contenido seroso en contenido de sangre. Esas son las famosas frictelas. Y también otra situación que se puede generar sobre una región donde ha sucedido una fractura, o no necesariamente tiene que haber una fractura, puede ser una cuestión traumática que genere el aplastamiento del miembro inferior, de la mano, del antebrazo, y se genere lo que se llama un síndrome compartimental. Un síndrome compartimental es una situación que requiere de atención inmediata porque es una situación donde comienza a generarse un proceso inflamatorio y como, por ejemplo, la pierna, ustedes saben que tiene dos compartimentos, uno anterior y uno posterior. ¿Sí? Muchas veces comienza a aumentar la presión dentro de un compartimento, por esta situación inflamatoria, por el edema. Entonces, al ir aumentando esta presión, primero van a generarse un colapso de las paredes de las venas, que son más débiles. Entonces la sangre va a ingresar con las arterias y no va a salir de ese compartimento, porque se colapsó con la presión. Hasta que llegue un punto en que esa presión supere a la presión de la sangre que ingresa por arterias. Y ahí estamos ante una situación de isquemia, porque ya no va a entrar sangre ni va a salir. Este es un cuadro que se genera con un cuadro de dolor intenso, donde la región del muslo, la región de la pierna, la región del antebrazo, se pone el músculo en la cabeza. El dolor es atroz, es un paciente que está en una situación de dolor extremo por la isquemia, como el dolor del infarto, del oxígeno. El músculo se está infartando, no le llega oxígeno. El compartimento está a tensión, con la sensación de que se le va a explotar. Las terminales nerviosas están totalmente irritadas y el dolor es extremo. Y cuando yo quiero palpar ese muslo o esa pierna o ese antebrazo, está así. Eso es una situación extremadamente urgente en el cual
tenemos que intervenir de manera quirúrgica, de manera inmediata, ¿sí? ¿Qué se hace? Se abre la piel, ¿sí? Y así. Se abren las fascias, se cortan las fascias y se deja todo abierto para descomprimir todo el compartimento. Y después, a medida que pasan los días, se comienza a cerrar. Eso es un síndrome hemorrágico. De no tratarse, deja lesiones irreversibles o retracciones irreversibles y muchas veces termina en una amputación. Eso es un síndrome hemorrágico. Por eso, cuidado cuando uno está en una atención de guardia, donde hay pacientes que tienen fracturas y hay alguno que empieza con un cuadro de dolor extremo, así como tremendamente extremo, estamos ante la presencia de un síndrome compartimental. Bien, hay otras complicaciones de las fracturas que son un poco más tardías, ¿sí? Y que se deben muchas veces a que el paciente se encuentra o en cama, que puede tener escaras. Hoy hay una tendencia de las grandes fracturas más quirúrgica, entonces el paciente se lo moviliza mucho tiempo antes. Pero las escaras y las trombosis venosas eran situaciones muy comunes antes. También la presencia de neumonías, por estar mucho tiempo acostados, la atrofia muscular, que se generaba por meses y meses y meses de yesos, ¿sí? Hoy una fractura de pierna en general, si está desplazada, es quirúrgica, y a las 48 horas el paciente está movilizando la rodilla y el tobillo. Antes era un yeso inguinopédico, 9 meses, hasta que consolidaba. Cuando sacabas el yeso, era el fémur pelado con la piel, sin cuádriceps, sin nada. Bien, esto sucedía. Las rigideces articulares provocadas por las grandes inmovilizaciones, y otra situación que se podía generar era una lesión que se llama necrosis avascular, que es cuando un hueso pierde la circulación, o sea, pierde la irrigación sanguínea y se muere. Esto suele suceder en algunos huesos que tienen lo que se denomina circulación terminal, como son la cabeza del fémur, el astrágalo y el escafoides del humano. Sí. ¿Qué son escaras? Eso. Una escara es una lesión de la piel que se genera por decúbito, por estar acostado mucho tiempo, o por tener un tobillo colocado en determinada posición. Con el tiempo, ese paciente acostado tanto tiempo, las eminencias óseas comienzan a hacer presión sobre las partes blandas y terminan creando un agujero, ¿sí? Que expone completamente las estructuras internas, ¿sí? Esto suele suceder en los pacientes que tienen mucho tiempo hospitalizados, sobre todo en terapia. ¿Sí? Se van a encontrar con grandes escaras sacras, con escaras trocantéricas, con escaras en los talones, ¿sí? Es muy común. ¿Ustedes este año van con alguna materia al centro de rehabilitación? ¿Son similares a la úlcera o Parecidas. parecidas? No se le puede decir sinónimos. ¿No serían sinónimos? No, úlcera. Se puede decir úlcera por decúbito o escara. Porque una úlcera común puede estar provocada por otras causas. Generalmente la escara es una úlcera por decúbito, o sea, por apoyo. Cuando empiezan a ir a la hospitalaria o al centro de rehabilitación, se van a encontrar con varios pacientes que están blindados, han estado internados en terapia mucho tiempo, y muchos de ellos se ven todavía. Las escaras sacras y las trocantéricas son las más comunes. Sí, La necrosis la podemos hacer una necrosis. es lo mismo, osteonecrosis o necrosis vascular es lo mismo. Bien. Ahora vamos a ver rápidamente lo que son los trastornos de consolidación de las fracturas. Porque todo muy lindo cuando la fractura consolida, pero cuando no consolida, se hace el vivo. Bien. Un retardo de consolidación es cuando esta fractura, que debería haber consolidado por ejemplo, la fractura del muñeco, la fractura del fémur y tabla radial, en 45 días, no consolidó en 45 días.
o cuando una fractura de tibia no consolidó dentro de los 3 meses esperados. Eso se denomina retardo de consolidación. O sea, viene demorada la formación de callo óseo. Bien. Un retardo de consolidación puede estar presente en algunas situaciones, por ejemplo, en pacientes desnutridos, en niños desnutridos, en niños con deficiencias alimentarias, en niños con síndromes de mala absorción, ¿sí? O en niños que tengan alguna enfermedad de base, o adultos con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, diabetes, pacientes en tratamientos oncológicos, pacientes en tratamientos con exceso de corticoides, con alguna patología específica, pacientes con pacientes con tratamientos de inmunosupresores. Todos esos pacientes pueden presentar, en el caso de una fractura, un retardo de consolidación, que no es lo mismo que una pseudoartrosis. La pseudoartrosis, pseudo quiere decir falsa artrosis articulación. La formación de una falsa articulación, ¿sí?, es el fracaso completo o la falta total de consolidación de una fractura. Una cosa es un retardo de consolidación, una demora en la fabricación del callo óseo, y otra cosa es una pseudoartrosis, cuando una fractura no consolidó. Se realizó tratamiento y no consolidó. ¿Existen causas? Sí, existen causas. Ahora las vamos a ver específicamente. Y la otra situación que nos podemos encontrar es una consolidación viciosa. ¿Qué significa una consolidación viciosa? ¿El hueso pegó? Sí. ¿Formó el callo óseo? Sí. ¿Cómo lo formó? Mal. Porque la fractura no estaba alineada con el cuerpo. Entonces, en vez de consolidar en un eje, consolidó con una rotación. ¿Está? Eso es, o consolidó angulado. ¿Sí? Angulado. O consolidó acotado. Eso es consolidación viciosa. ¿No? Bien. ¿Cómo se clasifican las pseudoartrosis? Este fracaso total en la consolidación de un hueso. Las vamos a dividir en dos grandes grupos. Las que se denominan atróficas y las que se denominan hipertróficas. Y se les voy a decir con dos palabras para que se las acuerden. La atrófica, atrófico quiere decir que no tiene nada, se atrofió. Es aquella fractura o esa pseudoartrosis que ni siquiera tuvo la voluntad de ir a consolidar. ¿Está? No le puso ni media onda, para decírselo de una manera simple. Son pseudoartrosis que las vamos a encontrar. Así como se ven acá. Fíjense estos huesos en punta. ¿Ven? Con las puntas retraídas. No. Nada. ¿Produjo algo de callo óseo eso? Nada, no se ve nada. Eso es una pseudoartrosis atrófica. Ni siquiera le interesó ponerse a trabajar. Eso suele darse cuando hay un foco infeccioso en el medio, trastornos de vascularización, mala cobertura de partes blandas. Y la otra, que es la hipertrófica, esta sí le puso ganas. Esta sí quiso consolidarse. Por eso los extremos son anchos, ¿ven? ¿Ven que fabricó hueso? Quiso fabricar hueso para pegar, pero no pegó porque estaba inestable, el foco fracturario se movía. Entonces, no pudo. Intentó, le puso toda la onda, pero no pudo. En este caso pudo haber habido una interposición de partes blandas del medio, o bien pudo haber habido una inestabilidad, o sea, no fue inmovilizada correctamente. Esas son las dos versiones de las pseudoartrosis. A esta, si la intervenimos, la limpiamos y la inmovilizamos correctamente, seguramente va a consolidar luego de todo ese tratamiento.
Con aquella vamos a tener que trabajar un poco más. Vamos a tener que quitar los bordes, colocar el injerto de hueso, volver a inmovilizar. Porque para hasta que le ponga ganas de poder consolidarse, nos va a llevar un tiempo. Sí. ¿Qué puede ser que no quiera consolidar? Por presencia de infección activa, por material interpuesto, pacientes con alguna patología de base que no tengan la capacidad de generar recursos, digamos, metabólicos para poder hacerlo. Un paciente desnutrido, con estado general, con alguna enfermedad de base, ¿sí? Pero en general se deben a procesos infecciosos. Y acá yo después le hice una listita. ¿Sí? Todo esto puede suceder por todo eso que está ahí. Interposición del tejido en el foco fracturario, diastasis del foco quiere decir separación del foco de fractura, una inmovilización que sea insuficiente, alteraciones de la vascularidad, infecciones de partes blandas, infecciones del foco fracturario, una osteomielitis, en una fractura expuesta, una de las consecuencias que puede ocurrir es la presencia de una osteomielitis, que es una infección a nivel del hueso. ¿Mm? Y también el paciente puede estar influido por alguna de estas cuestiones, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, pacientes jóvenes consolidan más rápido, enfermedades sistémicas, diabetes, artritis reumatoidea, alguna patología oncológica, insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática, trastornos y déficits nutricionales, pacientes con una desnutrición, con hipoproteinemia, raquitismo, osteomalacia, celíacos no diagnosticados, trastornos del metabolismo, sobre todo el fosfocálcico, pacientes en diálisis. Los pacientes en diálisis es tremendo, porque el paciente en diálisis levanta los niveles de paratormona. Y la paratormona es osteoclástica, ¿sí? Genera osteopenia, mucha. Estos pacientes son bastante complejos a la hora de tratar fracturas, ¿sí? Quedan muy secuelados. Y después condiciones que puede haber en el foco, esto que hablábamos de la vascularización de la fractura, no tengo una buena cobertura muscular esa fractura para poder generar la nutrición ya sea por la vía arterial y por la vía de inhibición que se denomina y la protección de las partes blandas. Bien. ¿Cómo se realiza? Esto es un enfoque básico de cómo se manejan las fracturas de la urgencia, ¿no? Normalmente en una urgencia lo que uno busca, ya sea en la vía pública o ya en el acceso a la unidad asistencial donde lo va a ver el paciente, estabilizarlo desde el punto de vista hemodinámico y estabilizar la fractura, inmovilizarlo de alguna manera, ya sea con una valva de yeso, con una valva de las que ya vienen inflables, con las valvas que son las fabricadas tipo con caños de PVC, que hay muchísimos lugares que tienen este tipo de valvas. Cuando uno inmoviliza una fractura, disminuye el dolor, disminuye el proceso inflamatorio, disminuye el edema, disminuye la contractura muscular y el paciente se siente más aliviado, mucho más aliviado. Además, todo este proceso de inmovilización va a facilitar después poder realizar las medidas de reducción que sean necesarias y también va a disminuir o va a acotar la formación de ese grave hematoma fracturario. O sea, uno lo inmoviliza y reduce el sangrado de la fractura, fundamentalmente. Cuando uno habla de realizar una reducción, ¿sí?, de una fractura, habla de restaurar la longitud, la forma y el eje de este hueso, ¿sí? Para eso se realiza esto que yo denomino reducción de la fractura. Las reducciones pueden ser, siempre se realizan bajo anestesia general, en otras épocas por ahí bien, un poquito más cruenta. A mí me hicieron una fractura de antebrazo cuando era chica. Me conversaron y me hicieron así, ¡trac! Bueno, se siente la cosa del peso. Hace muchos años. Otra cosa que se puede realizar cuando yo tengo un paciente con una fractura, sobre todo de fémur, y necesito esperar que llegue el implante quirúrgico que yo voy a utilizar, se pueden utilizar cosas que se llaman
tracción esquelética. Estas tracciones esqueléticas, que antiguamente se podían usar como tratamientos definitivos, ¿sí? Hoy obviamente eso no se hace, desde hace muchos años que no se hace. Una tracción esquelética es esto. Este es un paciente con una fractura de fémur, que se encuentra arriba del miembro, arriba de la fébula de Brown, donde se transfixia una clavija, ¿sí? Que pasa por la tibia, en este caso no por el fémur, la tibia, y que lo que hace es cargar, ven que tiene una soga, esa soga cuando cae hacia el otro lado tiene un peso, ¿sí? De aproximadamente 6 o 7 kilos, depende del peso del paciente, es un 8% del peso del paciente lo que carga, entonces ese peso hace que el fémur se alinee, se reduzca y deje de sangrar y deje de doler. Ese paciente se va a encontrar en esa tracción esquelética hasta cuando llegue el implante que se le va a colocar. Cuando uno dispone de los implantes de manera urgente, uno los coloca de manera rápida, pero no siempre estos implantes son enviados a las prácticas quirúrgicas de manera rápida, debe ser un poquito de vuelo para la sociedad que existe, ¿no? Entonces, muchas veces hay que colocar al paciente en tracción. Si yo lo dejo sin tracción, ese fémur me va a quedar acabalgado. Cuando yo quiero intervenirlo, voy a tener todo el hueso cortado, toda la masa muscular acortada. Si yo lo mantengo con la tracción, lo mantengo un poco más traccionado y es más fácil el acto quirúrgico, ¿sí? Lo mismo sucede con la pierna, ¿sí? En este caso una fractura de pierna, donde la tracción se hace a nivel del calcáneo. ¿La ven abajo? Esas son las tracciones esqueléticas, ¿sí? Son transitorias, no son tratamiento definitivo. ¿Tá? Lo van a encontrar en los libros del año de María Castaña, que sí era tratamiento definitivo o no. Y lo que ustedes ven acá es una reducción quirúrgica, ¿sí? Que se hace, esto es una mesa de tracción quirúrgica, que son las mesas que usamos los traumatólogos para colocar a los pacientes, y esto que ustedes ven acá se denominan los arcos en C. Los arcos en C son, ni más ni menos que un tipo de rayos que se utiliza dentro del quirófano para poder intervenir a un paciente con una técnica que se llama a cielo cerrado. Esto es, en una fractura cerrada de fémur, antiguamente, ¿qué se hacía? Si un bajo grandísimo en el costado, se abordaba la fractura, se colocaba la placa, los tornillos, etc. Se cerraba. Cuando yo tengo una fractura de la diáfisis y lo puedo tratar con un clavo medular, hay fracturas que requieren ser abiertas, sí o sí, ¿no? Pero la gran mayoría de las fracturas diafisales o del fémur, lo que se hace es, bajo el intensificador de imágenes, el foco de la fractura completamente cerrado, se aborda desde la parte del tocante, se coloca un clavo que se enhebra, ¿sí? Y después se fija con tornillos abajo y arriba. ¿Esto qué logra? Primero no abrir el foco de fractura. Entonces, yo conservo el hematoma fracturario. ¿Qué tiene el hematoma fracturario? ¿Qué tiene el hematoma fracturario? Hoy lo uso más estética. Plasma. Entonces el plasma, el con plaquetas que yo tengo ahí adentro, lo uso para que la fractura consolide más rápido. ¿Sí? ¿Está? Para eso lo uso. Yo no abro el foco fracturario, conservo el hematoma y todos los factores de crecimiento del plasma los conservo ahí adentro. La fractura consolida más rápido, tengo menos riesgos de infecciones, ¿sí? Si bien es un acto quirúrgico, se puede infectar, pero es menos riesgos, yo hago la fractura para otra. Y esto disminuye mucho los tiempos de consolidación, porque conservo el hematoma fracturario. ¿Está? Bien. También, cuando yo tengo alguna fractura, como yo les contaba hoy, en las cuales hay que realizar una reducción, sedamos a nuestro paciente. Tengo una fractura en un niño, por darle un ejemplo, o un adulto joven, en el cual tiene una fractura del brazo que está desplazada, que no es quirúrgico, o sea, no es para ir a colocar una placa con tornillos. Le hacemos una sedación, le hacemos una reducción, colocamos entonces en el lugar y le hacemos un yeso, ¿sí? O una inmovilización de algún tipo, con un yeso clásico como los de arriba, o
estos yesos que son las mallas por infiltración, que son fantásticas, que la verdad que son sumamente prácticas, y ahora ya las tenemos en el mercado, por suerte. Y lo otro es lo que usan los chicos, pero eso no lo vamos a ver hoy. Y después tenemos las reducciones e inmovilizaciones que se hacen de manera quirúrgica, ¿sí? Que son estas. Las que nosotros podemos hacer una cirugía, como yo les explicaba hoy, a cielo abierto, abriendo el foco de fractura, como por ejemplo estas dos, o a cielo cerrado, que es la colocación de clavijas mediante la pantalla de intensificador, o por clavos endomedulares, que también lo hago bajo pantalla de intensificador. Todo esto lo vamos a volver a ver, esto es un pantallazo general para que ustedes tengan idea de cuando hablamos de reducción quirúrgica o de reducción ortopédica, ¿sí? Bien, y nada más por hoy. ¿Me entendieron? Yo pesado. Todo nuevo. Todo nuevo. Sí. En cualquier fractura de cualquier hueso y todo el cuerpo, digamos, es mejor. Depende de la indicación. Si es una fractura cerrada, si es una fractura cerrada que no expuesta, siempre es mejor no abrir. Lo que pasa es que si vos tenés una fractura de muñeca intraarticular, sí o sí es el La clavícula es un tema controversial en los últimos tiempos. Hasta hace 15, 20 años nadie se podía entrar a una cabeza. Tengo tres clavículas como chicos. Porque la unidad de clavícula siempre va a conseguir la variable. Ya del extremo distal, en este caso puede ver. Con los años se va a afinar. A ver. Segundo, yo no me arriesgaría a que me estés poniendo tornillo con los clavos, con los vasos subclavios atrás haciendo esto. ¿Es necesario una cuestión estética? No. Si biomecánica es mejor. Tengo una persona con clavícula que no está bien. ¿Se joven algo? Pero no tengo la suficiente.